La primera es el derretimiento de los campos polares. Yo sé que trae consecuencias sobre el nivel del mar, sobre la altura del nivel del mar, pero quisiera que usted me profundizara un poco más cómo es ese cambio real del alto nivel del mar. ¿Cómo influiría el derretimiento de los polos en la formación de las corrientes del campo climático, corrientes marinas y desastres climáticos, ¿verdad? Y la segunda pregunta que tengo es, con la mayor emisión de dióxido de carbono, yo sé que la única que frena los UV son los ozonos, pero con la mayor emisión de dióxido de carbono lo que estaríamos haciendo es aumentar el efecto invernadero. ¿Habría alguna manera como podríamos frenar ese calentamiento global que no sea propiamente la disminución de CO2? Sí, respecto a su última pregunta, le puedo decir que no. O sea, la única, una cosa está clara: el calentamiento global no se puede frenar, porque las concentraciones que tenemos actualmente nos van a afectar para los próximos cientos de años. Entonces no se puede frenar. Se puede mitigar, bueno, sí, ¿no? Frenar en el sentido de eliminar, pero sí se puede mitigar reduciendo las emisiones. De hecho, echando los cálculos, deberíamos empezar a reducir radicalmente a partir de 2020 para tener alguna chance de quedarnos en un aumento global de temperaturas de 2 grados centígrados. Si no, vamos más para arriba y más cambios. Es una pregunta compleja la que usted me plantea, y lamento no haber traído más gráficas. La próxima vez me voy a hacer todo la paleta. A ver, sí, el hielo se está derritiendo en todas partes. En el Ártico, en el Antártico un poco menos, el Ártico es más pronunciado, y especialmente en los glaciares tropicales. Tropicales me refiero no por clima, sino por latitud. Eso, estamos hablando del Himalaya, estamos hablando de los Andes tropicales. Entonces, sí, ¿cómo eso afecta? Bien, lo primero es obvio el nivel del mar, cuanto más agua se mete. Pero hay un efecto mucho más grave y dramático, y que ha pasado varias veces en la historia de la Tierra. Pero, como mencionaba con la compañera, los continentes están en perpetuo movimiento. El Atlántico se abrió en un momento, igual que otros océanos anteriores a ese cerraron. Entonces se creó la circulación termoalina, termo por temperatura, alina por contenido de sal, que es digamos que es el mayor mecanismo de difusión de temperatura, o sea que hace que el agua fría se caliente un poco, más o menos así, que se disipe un poco el calor. Básicamente es agua que en las cercanías del Ártico tiene un gran contenido en sal, y como está muy frío, se hunde, y eso es reemplazado por agua más caliente que viene de latitudes más templadas. Ese agua se puede rastrear por sus características de temperatura y densidad, y se va extendiendo por todo el suelo del océano y básicamente da la vuelta a todo el mundo. Estamos hablando de un flujo lentísimo, pero de unas dimensiones casi inimaginables. ¿Qué pasa si de repente se empieza a fundir mucho hielo en el polo, en la zona de Groenlandia? Pues que tenemos mucha agua dulce, el hielo es agua dulce. ¿Qué pasa? Eso afectaría la densidad, y el mecanismo en que el agua fría se hunde se para. Entonces podemos tener consecuencias bastante graves, como un rehielo. O sea, ahí podríamos curiosamente tener que el calentamiento global contribuye a una mini era glacial en algunas partes del mundo. Es jugar con mecanismos muy complejos. De hecho, la última glaciación hace 10.000 años, hace 11.000 años estaba terminando. Eso tiene que ver con los ciclos de Milankovitch, que son variaciones del eje de la Tierra, bueno, respecto al plano de la elíptica, pero que no me preocuparía por ellos hasta dentro de 100.000 años. Pero lo que le quiero contar es lo siguiente: se empezó a fundir hielo, y pasó lo que le acabo de contar. Se paró esa cadena de transporte de calor, y hubo 1.000 años de glaciación en Norteamérica, una mini glaciación, y fue muy regional, pero sí la hubo. Entonces, digamos que los hielos polares sí pueden tener un efecto incluso catastrófico en el clima de ciertas regiones. Ahora, ¿qué pasa en algunas zonas que dependen de los hielos de los glaciares tropicales? Estamos hablando del subcontinente indio, que gran parte depende, por ejemplo, para la agricultura, de los ríos que bajan de esa región, o en los Andes tropicales.
Si desaparece el hielo. No sé si quedó contestado eso. Buenos días, Leira. Estaba escuchando atentamente porque a mí el cambio climático me interesa por el cambio que va a haber en las enfermedades infecciosas sobre todo, y que tienen un cambio en comportamiento desde los vectores hasta la forma de transmisión. Hace 2 años empezamos a asistir al quinto foro internacional de Ecosalud que se llevó a cabo en México, y se enfocó a todos los cambios climáticos que se están mencionando en el día de hoy. Entonces, ya se fue en este Ecosalud que se llama, pues no he oído a que nadie se refiera a que los problemas se tienen que tratar de una forma holística para poder conservar, o sea, poder, como usted dice, tomar medidas, ¿cómo fue lo que dijo? Las estratégicas para evitar que se siga deteriorando. ¿Cómo? De adaptación. Sí, no, pero entonces yo sí considero mi opinión y he estado haciendo talleres como representante de Guatemala a lo que se llama el enfoque ecosistémico, en el cual los problemas del medio ambiente se trabajan de una forma, por decir, lo que más nosotros conocemos de una manera integral. Les voy a poner un ejemplo. Acabo de visitar Sadeche, acabo de visitar los sitios arqueológicos del Val y Aguateca. El guía nos indicaba que la municipalidad, para poder pagar la factura política con los indígenas del Quiché, les había repartido tierras a las orillas del río de Texpatún, sin darles servicios básicos de electricidad, ni de agua, ni de drenaje. Y que ellos están muy preocupados por cómo iba a cambiar el entorno ambiental de las orillas del río de Texpatún. Entonces, de lo poco que yo soy cardióloga, más que todo en el diagnóstico de enfermedades, yo entiendo desde el punto de vista del enfoque ecosistémico, porque él dijo, yo estoy hablando con el diputado, con el gobernador, con toda la gente que nosotros elegimos para que venga a ver cómo se está deteriorando todo esto. Pero desde el punto de vista holístico, no vale la pena hablar con una autoridad que es temporal, sino que se tiene que trabajar a base de comunidades. Las comunidades tienen que tomar conciencia de qué es lo que están haciendo con su medio ambiente. El ser humano es el único que es capaz de cambiar todo su entorno cuando llega a vivir a un lugar. Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de que podamos convivir, llegar a un lugar. No le vamos a pedir al ser humano que lo cambie, porque eso es imposible, sino que aprenda a vivir sin degradar ese medio ambiente. Y en ese sentido, la municipalidad sí es responsable, pero juntamente con la comunidad tiene que trabajar la municipalidad, y conjuntamente con esa comunidad tenemos que trabajar todos los profesionales, que tenemos una responsabilidad ante ellos, porque nosotros somos los que poseemos el conocimiento. Y nosotros, por ejemplo, yo que soy microbióloga, tendría que contribuir con ellos aportando mis conocimientos como microbióloga para que ellos no contaminen el río, no contaminen su medio ambiente, y indicándoles, trabajando con los ingenieros y los agrónomos para que se diera tratamiento a los desechos sólidos, tratamiento a los desechos líquidos, drenaje y la electricidad para que ellos mantengan ese entorno, y proporcionándoles una fuente de ingresos que podría ser una capacitación para que ellos sean guías turísticos y puedan conservar ese medio ambiente. Entonces, de eso se trata lo que es el enfoque ecosistémico, que da un tratamiento holístico que para mí sí tiene un futuro. Una cuestión, doctor. Solo 2 preguntas. El terremoto de Japón, llegué a leer una noticia que hablaba de que ese terremoto, de ese tipo de fenómenos, era consecuencia del cambio climático. ¿Qué hay de cierto de eso? La otra pregunta es: los efectos del niño, la niña, ¿será de poner más graves
cambio climático. Hay que estar preparados a eso. Hay un capítulo dedicado a ello en el informe del panel intergubernamental de cambio climático. Las direcciones exactas del reporte, porque pues, la dirección general se la puedo proporcionar. Mi dirección está a disposición de todos a través de mencionar. Entonces, cualquier consulta particular que se les ocurra en cualquier momento, con mucho gusto, dentro de mis capacidades. Bien, el terremoto no tiene nada que ver. O sea, la tectónica de placas, la dorsal pacífica que expande las placas y que en el caso de Japón creo que es directamente la placa pacífica que se mete debajo y esa estructura geográfica, cuando usted ve un mapa y ve un arco de islas, ya puede saber que es un terreno geológicamente riesgoso. No tiene nada que ver. Y bueno, respecto al niño, hay varios cosas similares al niño, ¿no? Esto se produce por una oscilación de centros de presión en el Pacífico. Existe un equivalente en el Atlántico y otro en el Índico. Y es un mecanismo